Nuestro invitado, a quien todos conocemos, pero que entre sus extensos antecedentes podemos mencionar los siguientes. Es doctor médico de UBA, neurólogo, neurocientífico, además es creador y director del Instituto de Neurología Argentina, INECO, y el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Además, presidente de la Fundación INECO y la Federación Mundial de Neurología, grupo de investigación para la apasia, la demencia y los desórdenes cognitivos. Rector de la Universidad Favaloro, es además profesor en diversas universidades del mundo. Ha publicado más de 180 trabajos científicos originales en las más prestigiosas revistas internacionales de su especialidad. Es invitado como conferencista en distintos foros científicos internacionales, investigador, precursor de las neurociencias cognitivas en el país, referente social y emprendedor. Es el doctor Facundo Manes y nos va a hablar sobre el capital humano, la innovación, la creatividad, la inteligencia colectiva, el cerebro saludable, educación, ciencia y tecnología, claves para el desarrollo con inclusión. Damas y caballeros, doctor Manes, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy en Puerto Madryn. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Por suerte pudieron entrar todas las personas que vimos cuando llegamos y que quedaban afuera. Así que les agradezco a todos ustedes por la cooperación. Bueno, después de las palabras de Oscar y de mi amigo, solo tengo que despedirme. ¿Por qué un neurólogo, un neurocientífico, tiene la motivación, las ganas de recorrer el país y hablar sobre los avances del cerebro? Bueno, porque estoy convencido que estos avances en entender cómo funciona nuestra mente no deben quedar en los laboratorios, no debe quedar este conocimiento reducido a los neurocientíficos, porque este conocimiento va a impactar en todo lo que hacemos, porque todo lo que hacemos, desde respirar, ahora ustedes saben que están respirando porque se los dije, pero hace unos segundos estaban respirando automáticamente y un centro o circuitos neuronales controlaban esa respiración automática. Desde respirar hasta resolver los problemas filosóficos más complejos, todo lo hacemos con el cerebro. Y los avances en entender el cerebro van a impactar en la educación, en la economía, en la política, en la filosofía, en la ley, en todas las esferas sociales. Si uno tiene un trasplante de corazón, o de hígado, o de pulmón, y sobrevive, va a ser el mismo. Va a tener la misma identidad, va a conocer a las personas que quiere y que quiso luego de la cirugía. Pero si uno tiene una pequeña lesión en un área estratégica de nuestro cerebro, puede convertirse en otra persona, cambiar la personalidad, perder todas las memorias de nuestra vida, que es la identidad. Así que somos nuestro cerebro.
Y en las últimas décadas, en los últimos 100 años, hemos aprendido más de cómo funciona nuestro cerebro que en toda la historia de la humanidad. Y cuando hablo de historia de la humanidad, digo millones de años. El cerebro que todos disfrutamos acá ahora, que todos tenemos, nuestro cerebro, es producto de millones de años de evolución. Pero solo en los últimos tiempos, en esta evolución, empezamos a preguntarnos quiénes somos, cómo funcionamos, qué es la memoria, qué es la inteligencia, qué es la conciencia. Porque la mayor parte de estos millones de años estuvimos básicamente ocupados como especie en sobrevivir, en buscar comida, en proteger a nuestra gente, nuestra comunidad, nuestra familia, nuestros hijos. Y solamente en los últimos siglos empezamos a pensar las preguntas que desde siempre tuvo la civilización occidental y otras culturas. ¿Qué es la neurociencia? Es una rama de la ciencia que estudia el sistema nervioso, nuestro cerebro. Y la neurociencia cognitiva es una rama de la neurociencia que estudia científicamente, con el método científico, la mente humana, con todas las limitaciones que esto supone. Estudia cómo tomamos decisiones, qué es la memoria, el olvido, la creatividad, el contexto creativo. No solo estudia enfermedades, sino estudia científicamente nuestra mente, que es producto de las conexiones neuronales. Y desde que la civilización se empezó a preguntar, que no fue hace, no sé, si no hace mucho, no fue hace mucho tiempo, en términos evolutivos de millones de años, desde que se empezó a preguntar estas cosas, estas preguntas estaban reservadas a filósofos, a líderes religiosos o a científicos aislados, como Freud, que era neurólogo. Hoy hay miles de científicos estudiando el cerebro humano en todo el mundo. Y esto ha sido una de las causas que explica que en los últimos 100 años hayamos aprendido más sobre nuestra mente que en toda la historia de la humanidad, que hay miles de científicos en todo el mundo estudiando el cerebro desde el punto de vista cognitivo. También hay mucha relevancia en investigar el cerebro en las grandes potencias, como Europa, Estados Unidos o incluso China, que ahora está invirtiendo cada vez más en el estudio del cerebro. Si ustedes van a YouTube y ponen Brain Initiative, que es Iniciativa del Cerebro, o Barack Obama, que es el presidente de Estados Unidos, como ustedes saben, van a ver que hace un año el presidente de la máxima potencia económica del mundo, Barack Obama, dijo: como Kennedy se propuso ir a la Luna, yo me propongo entender las conexiones del cerebro y que Estados Unidos ponga como prioridad el cerebro en la investigación de nuestro país, dijo él. O sea que la principal potencia económica del mundo pone como prioridad científica entender la mente. Lo mismo hace Europa o China. Ese es otro gran factor que ha ayudado a que haya una explosión de conocimiento en esta área. Más allá de los miles de científicos cognitivos que hay en el mundo, también hay una política de Estado de las grandes potencias para estudiar el cerebro. Porque, como es lógico, si aprendemos cómo funciona nuestra mente, cómo aprende el ser humano, cómo se motiva, esto va a impactar en todas las áreas de nuestra vida. Y también hay nueva tecnología, es otro factor que ha permitido
esta explosión del conocimiento. Hoy tenemos avances increíbles en la genética, en las imágenes cerebrales. Hoy podemos detectar ciertas áreas del cerebro que se activan cuando imaginamos, cuando recordamos, cuando resolvemos problemas. Por siglos tuvimos que esperar que cosas horribles le pasen a personas como traumatismo de cráneo, accidente vascular, para ver las consecuencias, para estudiar las consecuencias de las lesiones. Hoy podemos estudiar el cerebro in vivo cuando estamos procesando alguna información y ver qué pasa en el cerebro. O sea que las tres cosas o los tres factores que incidieron en los avances increíbles del cerebro en los últimos 100 años, comparados con millones de años, es que hay miles de científicos, hay gran interés en las potencias del mundo en entender el cerebro y hay nueva tecnología. Esto ha permitido una explosión del conocimiento, pero todavía quedan las preguntas más difíciles y las preguntas claves por responder. Todavía no tenemos ni idea. Sabemos que los circuitos neuronales, los circuitos de neuronas, las redes neuronales, generan el pensamiento íntimo, privado, personal, subjetivo que cada uno de nosotros está sintiendo ahora. O apatía, o aburrimiento, o admiración, o celos, o bronca, o tristeza. Cada uno está sintiendo algo, estamos sintiendo algo, porque somos seres emocionales. No tenemos ni idea cómo sabemos que son las neuronas y los circuitos neuronales que lo generan, pero no sabemos cómo. Esa es una de las grandes preguntas que quedan sin resolver. Otra pregunta importante sin resolver es qué es la conciencia. Y otra pregunta o otra cuestión en realidad que queda sin resolver es que no tenemos una teoría general sobre el cerebro, no tenemos todavía una teoría general sobre cómo funciona nuestra mente. Hemos avanzado bastante en detectar enfermedades, en mejorar la calidad de vida de millones de personas con problemas neurológicos y psiquiátricos, en entender algo de la memoria humana, del olvido, de la inteligencia, de la toma de decisiones, de las emociones. Hemos aprendido en parcelas, pero todavía no tenemos una teoría general sobre cómo funciona el cerebro. Al principio dije que los avances en el entendimiento del cerebro van a impactar en diferentes áreas de nuestra vida. Quiero contarles algunos experimentos. Hay miles, hay muchísimos, pero voy a tener que elegir algunos en cada área. Y voy a empezar con lo más importante, que es cómo entender el cerebro o entender más el cerebro va a impactar en la educación. En el fondo, el acto educativo son dos cerebros conectados. ¿Qué es el acto educativo sino dos cerebros en contacto? Y hay un experimento, hay muchos como dije, pero hay un experimento que se hizo en Estados Unidos en donde se seleccionaron a chicos de 4 o 5 años que estaban solamente expuestos al inglés, no habían escuchado otro idioma en su vida, porque en su familia se hablaba inglés, en su barrio se hablaba inglés, en su colegio inglés. Nunca habían estado expuestos a otro idioma. Lo dividieron en 3 grupos. Este grupo, gente que está parada acá, tuvo un chino en persona que les enseñaba chino por un tiempo determinado. Un chino real, en persona, en contacto con ellos, les enseñaba chino. Este grupo, los 3 grupos, en realidad era un grupo que lo dividieron en 3, de chiquitos que solamente habían estado antes del experimento expuestos al inglés, no habían escuchado otro idioma en su vida. Un chino real, en contacto con ellos, explicándole chino. Al otro grupo, el mismo chino, explicándole lo mismo, pero por televisión. Y al tercer grupo, la gente parada que está de este lado, el mismo chino, explicándole lo mismo, con la misma dosis de chino, pero con auriculares, le pusieron auriculares. Los chiquitos escuchaban al chino, estos chiquitos veían al chino, y estos chiquitos estaban en contacto con el chino. Los 3 grupos tuvieron la misma dosis de chino, un tiempo determinado. El mismo chino le explicaba lo mismo, de la misma manera, las mismas palabras, al mismo tiempo. Cuando terminó el estudio, los chiquitos de este grupo que
tuvieron contacto personal con el chino, podían diferenciar dos palabras en chino como un chiquito de su edad de Pekín. Los otros dos grupos que tuvieron la misma dosis de chino, pero no tuvieron el contacto personal, se comportaban como chiquitos del barrio que solamente habían estado expuestos al inglés, que no entraron al estudio y que nunca habían escuchado otro idioma en su vida. No aprendieron nada. Fue la misma dosis de enseñanza, pero la única diferencia que tuvo fue el contacto personal. Esto es un ejemplo de cómo la neurociencia y sus investigaciones nos están demostrando que la educación a distancia va a ser complementaria, pero nunca va a reemplazar al docente, al profesor, porque el cerebro humano aprende básicamente de tres maneras. Cuando algo nos inspira, cuando algo nos motiva y cuando algo nos parece un ejemplo. La educación a distancia va a ser complementaria. No hay que descartarla, es muy buena, pero es complementaria al contacto personal. Porque nosotros aprendemos cuando algo nos inspira, cuando algo nos motiva y cuando algo nos parece un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen dos opciones para aprender alemán. Una es comprar un CD acá en el shopping de Puerto Madryn, un CD para escuchar alemán y aprender alemán en 500 lecciones. Y la otra es enamorarse profundamente de un alemán o una alemana. ¿Con qué les parece que van a aprender más rápido? ¿Con el CD o con la alemana y el alemán locamente enamorados? Solamente aprendemos si algo nos motiva, nos inspira o nos parece un ejemplo. Por eso hay que reinventar al docente, porque el docente nunca va a ser reemplazado. La persona del profesor, del docente, es irreemplazable, igual que el médico. Pero al docente hay que reinventarlo, tiene que volver a inspirar, a motivar. Y no solo es un buen sueldo como debe ganar y las condiciones, sino también pensar que esto, el celular, ha desafiado la autoridad de los docentes. Porque un chico hoy, con este aparatito y acceso a Google, tiene más información que cuando el presidente de Estados Unidos decidió conquistar la Luna. Cuando el presidente de Estados Unidos decide que Estados Unidos debería conquistar la Luna, tenía menos información que lo que tiene un chiquito hoy en sus manos con acceso a Google. Entonces, esto desafía la autoridad del docente, porque cuando yo era chico, si el docente me contaba que San Martín cruzó los Andes, lo sabía antes que yo. Y yo lo respetaba por lo que conocía. Hoy, el docente tiene que ser irreemplazable, porque el ejemplo, la motivación, pero va a tener que reinventarse. No solo en Argentina, en el mundo. Uno de los desafíos de la educación es reinventar al docente, que ayude al proceso de búsqueda y de adquisición de la información y de resolución de problemas, no tanto a los datos. Hoy es más importante que la escuela ayude a resolver el problema, a la búsqueda de información, a presentar información, a trabajar en equipo, que a recordar algo que puede estar en Google. Este es un ejemplo, hay muchos, de cómo la neurociencia va a impactar en la educación. Porque nos educamos y enseñamos con nuestro cerebro. Pero sería un error que los neurocientíficos vayamos con nuestra sugerencia a los docentes. Tenemos que trabajar codo a codo, porque los neurocientíficos no conocemos lo que pasa en el aula. Entonces, sin jerarquía hay que trabajar conjuntamente, como se está haciendo en muchas partes del mundo y también en la Argentina, trabajar codo a codo los docentes y los neurocientíficos para intentar traspasar la información del conocimiento del cerebro a las aulas. Y no va a ser, sería un error hacerlo unidireccional, desde los neurocientíficos a los docentes. Tenemos que ser humildemente en conjunto. También les voy a contar otro experimento que muestra cómo la neurociencia
va a impactar en la economía, o impacta en la economía. Porque tomamos decisiones económicas con el cerebro, desde ir a la verdulería hasta ahorrar los ahorros que tengamos. Todo lo hacemos con el cerebro. Un experimento que describe bastante bien cómo entender el cerebro ayuda a entender la decisión económica es el Ultimatum Game. El Ultimatum Game es un juego en el cual hay dos personas. ¿Cómo era tu nombre? Roberto es el jugador número 1 y Facundo Manes es el jugador número 2. Roberto tiene 1.000 pesos. Roberto tiene 1.000 pesos. Y en el juego tiene la capacidad de dividir entre Facundo Manes, el jugador número 2, y él, el dinero como a él le plazca. Entonces me dice, bueno, Facundo, te voy a dar 2 pesos y me voy a quedar con 998. Y yo en el juego tengo la capacidad de aceptar o no. Si yo acepto, ganamos los dos. Si yo no acepto, perdemos los dos. Ese es el juego. Él tiene plata y la capacidad de distribuirla como se le ocurra, y yo tengo la capacidad en el juego de aceptar o no. Si acepto, ganamos los dos. Si no acepto, perdemos los dos. Volvamos a la plata. Él tiene 1.000 pesos. Dice, Facundo, te voy a dar 2 pesos. Y yo me quedo con 998. Hay una escuela económica que sostiene que la toma de decisión económica es racional. Uno de los fervientes defensores de esta escuela fue alguien que murió hace poco, que se llama John Nash, que fue reflejado en una película Una mente brillante. Es una persona que tiene esquizofrenia, un matemático que fue premio Nobel de Economía. Un matemático, premio Nobel de Economía. Esa escuela de teoría racional de la toma de decisión económica diría, ante este dilema, lo que le ofrece Roberto a Facundo es injusto, porque de 1.000 pesos se queda con 998 y solamente le da 2. Es injusto. Pero 2 es más que 0. Racionalmente Facundo debería aceptar, ¿estamos de acuerdo? 2 es más que 0, yo racionalmente debería aceptar. Sin embargo, otro premio Nobel, pero psicólogo, premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, fue a investigar cómo reaccionan personas en mi lugar. Y las personas en mi lugar dicen, no, Roberto, porque los seres humanos preferimos perder recompensas materiales antes de aceptar algo que nos parezca injusto. No que sea injusto, que nos parezca a nosotros injusto. Entonces yo digo que no. También se estudió qué pasaba en el cerebro de personas en mi lugar y había una lucha entre áreas racionales y emocionales y prevalecían las áreas emocionales, sobre todo el disgusto. Si lo sacaban a Roberto del juego y ponían una computadora, el mismo juego, tenía 1.000 pesos la computadora tenía la capacidad de dividir la plata como le plazca, y la computadora me dice, Facundo, te voy a dar 1 peso, tengo 1.000 pesos, te doy 1 peso, menos que Roberto. Yo acepto, porque no hay un ser humano enfrente. Este es un ejemplo que la toma de decisión económica está influida por la emoción. Aún la toma económica que pensamos que es racional está influida por la emoción. Yo acepto una computadora, 1 peso menos que lo que me daba Roberto, que no aceptaba, porque la computadora no me genera ninguna emoción. Un ser humano enfrente me genera emoción.